Hola amigos y amigas, les saluda Jackie Andrés Martínez Robles desde la Ciudad de México. Soy el director del Círculo de Estudios en Terapia Existencial, un centro de estudios o un instituto de formación y entrenamiento donde nos dedicamos principalmente a dar formación en el modelo existencial fenomenológico de la terapia, el análisis existencial o la terapia existencial fenomenológica. Me dedico, además de trabajar en el círculo existencial, a la consulta privada, a dar terapia existencial o a intentarlo por lo menos, y también a la docencia en diferentes universidades e institutos, tanto de México como de otros países. Déjenme decirles que estoy muy agradecido con el profesor Ilse de Jesús y con ustedes en la Universidad de Corrientes de Argentina por abrir este espacio para que pueda compartirles, pueda hablarles un poco de este modelo, de este enfoque que es la terapia existencial fenomenológica y que es un enfoque que suele ser no muy conocido en muchos lugares. Me enfrento constantemente con que en muchas universidades hay gente que no tiene mucha idea de qué se trata la terapia existencial o la asocian rápidamente a la logoterapia de Viktor Frankl. Y aunque la logoterapia de Viktor Frankl es un enfoque que tiene una influencia existencial, por supuesto, muy importante, es también valioso que ustedes sepan que la terapia existencial y la logoterapia no son la misma cosa, sino que son dos enfoques diferentes y que cada uno tiene sus propias características. Para entrar un poco más de lleno en este asunto, quizás sea importante que ustedes sepan que la terapia existencial no tiene como tal un solo padre fundador. No tiene un Frankl, o no tiene un Freud, o no tiene un Skinner, o no, etcétera, etcétera. No tiene una sola figura a la que se siga principal o fundamentalmente. El que no haya un solo padre fundador, sino más bien muchos, es una situación que promueve que no haya como tal una ortodoxia, no hay un camino absoluto que debemos seguir, sino que hay muchas formas. Eso tiene, por supuesto, grandes ventajas porque nos permite desarrollar muchos diferentes estilos dentro de una misma forma de pensamiento, que es el pensamiento existencial fenomenológico. Aun cuando, a nivel de desventaja, es que a veces no se percibe como una escuela unificada, sino más bien como una serie de escuelas y de pensamientos dentro de la perspectiva existencial. Bueno, déjenme decirles cómo comenzó todo esto para que vean un poco de la historia de este asunto. Y quizá uno de los primeros que empezaron a unir la terapia, la psiquiatría, la psicología con la perspectiva existencial fenomenológica fue un suizo llamado Ludwig Binswanger. Déjenme contarles que Binswanger fue amigo de Freud. Amigo de Freud, estamos hablando de la época de Freud. Y que a pesar de pensar distinto a Freud, nunca se pelearon, porque yo sé que ustedes saben que Freud tenía esta gran capacidad de distanciarse, de pelearse con algunos amigos cuando no pensaban muy parecido a él. Bueno, pues Binswanger y Freud nunca se pelearon. Yo creo que esto se debe a que Binswanger, a pesar de ser amigo de Freud, nunca formó parte realmente del grupo psicoanalítico o de la formación psicoanalítica. No fue como tal un discípulo de Freud, aunque era un amigo cercano y se escribían, tienen correspondencia que intercambiaron durante muchos años. Binswanger pensaba que Freud había dado en el clavo en algo muy importante, en el trabajo llamado de la cura a través del habla, que el método que proponía de tratar de introducirnos, profundizar el estudio de los problemas psicológicos, de los problemas del alma, era un trabajo principalmente que debía realizarse vía la conversación. Esto es algo que Binswanger le da, por supuesto, a Freud toda la razón del mundo, aunque no estaba del todo de acuerdo en la manera como Freud teorizaba sobre todo ello. Así que Binswanger decidió acercarse a la fenomenología y después a la perspectiva existencial, principalmente de Heidegger, para profundizar en estos estudios. Pero Binswanger no fue el único, fue quizá el primero, pero hubo varios paralelos y que entre ellos formaron diferentes formas de empezar a pensar existencial y fenomenológicamente la terapia.
Entonces, esto me parece importante porque a veces se habla de la perspectiva existencial como si fuera parte, es muy común, esto es muy común, que se hable como si fuera parte de las escuelas humanistas. Y déjenme decir algo que es importante para mí aclarar. La perspectiva existencial fenomenológica no forma parte de las escuelas humanistas. Es una línea distinta. Lo que ocurrió es que en cierto momento histórico existían principalmente las líneas conductistas y las líneas psicoanalistas. Y luego empezaron a surgir otras líneas y como no eran ni psicoanalistas ni conductistas, pues las pusieron a todas en el mismo cajón y empezaron a llamarles a todas como humanistas. Pero cada vez más sabemos que no funciona así. Aunque todavía haya muchos libros que las ponen a todas juntas, etc., es importante que ustedes sepan que la perspectiva existencial no es una perspectiva humanista como tal, aunque claro que tiene algunos aspectos que se parecen con la perspectiva humanista. Pero también hay muchos que estamos muy en desacuerdo con la perspectiva humanista. Que la manera como la perspectiva humanista entiende y utiliza la fenomenología no es la misma como la perspectiva existencial entiende y utiliza la fenomenología. De hecho, la perspectiva existencial tiene muchos aspectos parecidos incluso al psicoanálisis, como ya veremos un poco más adelante en esta misma conversación. Entonces, la psicología existencial comenzó a surgir en los años 20, mientras que la psicología humanista surgió a finales de los 40 y principios de los 50, cuando la perspectiva existencial ya llevaba por lo menos 20 años. Lo que pasa es que no se popularizó tanto porque como empezó en algunos pensadores en Suiza, un país que no necesitó que sus grandes pensadores migraran a Estados Unidos por la Segunda Guerra Mundial, entonces no creció tanto como esas otras escuelas psicológicas que al migrar a Estados Unidos tuvieron un gran crecimiento en este país. De tal forma que a Estados Unidos principalmente, pero también a Latinoamérica, ustedes lo saben, hubo gente que llegó a Argentina precisamente huyendo de la Segunda Guerra Mundial y de todo eso. Bueno, la perspectiva existencial no necesitó huir y en ese sentido, por eso también se popularizó menos o se dio a conocer mucho menos que otros modelos terapéuticos. Ok, entonces ya sabemos que no es una corriente humanista, sino que es una perspectiva aparte, aunque comparta cosas con el humanismo, pero también comparte cosas con el psicoanálisis. Bien, una pregunta muy común que Ilse me sugirió que habláramos es con respecto a la manera que tiene la perspectiva existencial de enfocarse a la psicosis o a la neurosis, o si es un enfoque principalmente hacia la neurosis, etc. Déjenme decirles que Binswanger, este hombre del que les hablé anteriormente, era un psiquiatra, de hecho era un psiquiatra que tenía una gran clínica en Suiza para trabajar precisamente con problemas psiquiátricos, con principalmente el rubro que normalmente se conoce como la psicosis. De tal manera que la perspectiva existencial surgió en un primer momento para trabajar con psicosis y después se fue abriendo a todo el espectro de la experiencia humana. Entonces, sí, hay perspectiva existencial que trabaja específicamente a nivel de los problemas severos, digamos. También posteriormente hay otro pensador existencial que les recomiendo mucho sus textos, él se llama Ronald Lange. Y Ronald Lange especialmente hacía lo que él le llamaba terapia existencial con población que había sido diagnosticada como esquizofrénica. Entonces, trabajaba principalmente la terapia existencial con personas que tenían un diagnóstico de esquizofrenia. De tal forma que tendríamos que decir que por supuesto que la perspectiva existencial puede trabajar con todo el amplio espectro de experiencias humanas. De hecho, eso significa lo existencial. A veces se ha pensado que lo existencial tiene que ver con algo negativo, como crisis existenciales, problemas existenciales, angustia existencial, etc. Pero la palabra existencial se refiere a algo muchísimo más amplio. Claro que abarca las crisis, la angustia, las dudas, los problemas. Pero la palabra existencial quiere también hacer mención de lo que es la existencia entera. También el amor, el goce, el placer, etc. Todo eso forma parte de lo existencial. Entonces, el espectro completo de la experiencia humana es parte del estudio de lo existencial.
Yo particularmente me dedico más a trabajar con gente que no está necesitando estar internada en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, es algo que podemos hacer en cualquier aspecto de la experiencia humana. Déjenme decirles rápidamente, porque pues tenemos poco tiempo y es importante que tratemos de ser también breves en este espacio, cuáles serían las características básicas de la perspectiva existencial. Y les voy a mencionar 4 características para quedarme en ello. Evidentemente hay mucho más que podríamos decir, pero podríamos decir que 1, la terapia existencial es un modelo filosófico. ¿Qué significa esto? Que no es un modelo médico, no es un modelo que intenta curar o reparar. En esto nos parecemos al psicoanálisis más tradicional. Creemos que nuestro principal foco debe ser promover el análisis y la comprensión de la experiencia humana. Proponer el análisis y la comprensión de lo que significa la existencia, de lo que significa existir para la persona específica que es nuestro paciente o consultante. De tal manera que la primera característica es esta, es un modelo más filosófico que médico. Primera característica. Segunda característica, es un modelo fenomenológico. Y el modelo fenomenológico, con esto nos referimos a que vamos a poner especial énfasis en hacer una descripción detallada de la experiencia. Una descripción detallada de cómo la persona experimenta cada una de sus vivencias, cada una de sus situaciones, cómo las vive, cómo está presente en el mundo cada una de sus experiencias, cómo está presente para él, para otros, etc. Esa es la parte fenomenológica importante también. Tercero, es que es un modelo principalmente post-cartesiano. Al ser post-cartesiano, en esto nos parecemos a las terapias postmodernas, porque es un modelo post-cartesiano que intenta ir más allá del dualismo o de los dualismos cartesianos. Por ejemplo, ir más allá del dualismo mente-cuerpo, ir más allá del dualismo yo-mundo, ir más allá del dualismo razón-emoción, etc. Intentamos ir más allá de estos dualismos típicos de la mirada cartesiana. Y por último, es un enfoque relacional. Es un enfoque que va a poner énfasis en las relaciones interpersonales y en la manera como nos relacionamos, porque cada uno de nosotros, pensamos en la perspectiva existencial, está hecho de relaciones. De mi relación con el mundo, de mi relación con los demás, de mi relación conmigo mismo. Entonces estamos hechos de relaciones. Y esa es la perspectiva relacional que va a tener la mirada existencial, que va a poner un foco importantísimo en la relación terapéutica, en hacer un análisis de la manera como la relación terapéutica se desenvuelve para ver cómo eso está presente en la forma existencial que tiene el paciente de vivir. Bueno, para ya cerrar esto, lo que quiero hacer es invitarles a que, si quieren profundizar más, yo tengo algunos videos escritos y artículos que ustedes pueden consultar gratuitamente. Algunos de ellos pueden consultarlos en la página web del Círculo Existencial, que es www.circuloexistencial.org. La repito, www.circuloexistencial.org. Si ustedes entran a la página, ahí hay algunos videos y algunas explicaciones más sobre la perspectiva existencial. Pero también pueden ver mi página web. Tengo una página web que es mi nombre, www.jackieandresmartinez, www.jackieandresmartinez. El Jackie se escribe con Y y con Q intermedia, jackieandresmartinez.com. Y también en mi página tengo videos y tengo algunos artículos gratuitos para que ustedes los bajen y puedan leer un poco más sobre la perspectiva existencial. Bueno, tenemos un tiempo un poco apretado para todo esto, pero les agradezco tomarse un tiempo para mirar, para tratar de aprender de la perspectiva existencial un poco más de qué trata y que sepan que existe. Y gracias, Ilse, gracias a todos ustedes por observarnos, y aquí desde México me despido esperando que tengan un muy buen semestre. Hasta pronto.